Muy bien, ahora sí. Vamos a empezar entonces con conociendo y sanando a nuestros ancestros. Y lo primero que nos vamos a preguntar, porque este es un taller basado en la psicogenealogía, es ¿qué es la psicogenealogía? Eso va a ser claramente por donde vamos a empezar. Y un poco les quiero traer esta cita de un... Yo les voy a pasar un link con bibliografía. Ahí van a encontrar un artículo que es este de Araujo Herrera y Almeida Rodríguez, que ellos definen que la psicogenealogía es el estudio del árbol genealógico con un fin que es el de la sanación. Y es una herramienta que permite que a través de este análisis de la historia familiar podamos comprender estas raíces y darle sentido a la vida. Ahora, una cosa importante es que la psicogenealogía, Suma sí, 5 minutos y regreso. dale, Sigue dale, nomás, por tranquilo, favor. Sigue sí. nomás. Igualmente esto queda grabado, después lo pueden ver. Bueno, decía que para la Yo te genealogía... estoy escuchando, estoy con la cámara, perdón, yo te estoy escuchando, estoy con la cámara apagada porque voy manejando por eso. A Dale, ver, pero dale, te estoy escuchando. no te hagas A problema. ver. Igualmente cualquier cosa, cualquier duda, pregunta, ya me interrumpís, me decís, no hay problema. Bueno, ahí vamos a meterle entonces. Les decía que algo que es bien importante con la psicogenealogía y que vamos a ir viendo con diferentes autores y cómo se fue desarrollando, es que se descubrió que hay una lealtad en las, vamos a llamarlo así, en las enfermedades y que hay una precisión y hay una regularidad y hay una repetición. Esto sobre todo digamos, lo elabora, lo propone como hipótesis Anceline Schutzer-Burger, tiene un apellido muy complicado, pero ella lo propone de hipótesis y a partir de ir registrando casos e investigaciones va a decir, hay una repetición que es matemática, que se da en la misma periodicidad, que indica que hay un patrón que causa estas enfermedades que yo iba notando, que la gente cuando entraba en los hospitales o cuando entraba en la guardia clínica manifestaba determinada sintomatología que por ahí su padre o incluso su abuelo habían manifestado entrando a la misma guardia a la misma edad, por ejemplo. Entonces ella afirma que estas repeticiones que se van dando generan mapas neurológicos, que son los que vamos transmitiendo o se van transmitiendo de generación en generación. Hoy por hoy está también lo que se conocen como los avances de la epigenética, que es una rama que está orientada a estudiar el ADN y los marcadores de estrés en nuestro ADN. La epigenética o los trabajos en epigenética fueron demostrando que las personas que, digamos, se gestaron en contextos de estrés fueron desarrollando marcadores que ya las hacen un tipo específico de persona o que desarrolla un tipo específico de percepción. Un ejemplo, por ejemplo, que se da es el de un experimento que se había hecho con ratitas, donde se les había dado una carga eléctrica cuando ellas iban hacia determinado fruto. La generación siguiente de estas ratitas, a partir de ese estrés que se le había generado en este experimento, desarrollaron sensores olfativos específicos para este fruto, dado que habían asociado en su cerebro que este fruto, si bien las alimentaba, también conllevaba un peligro que era esta descarga eléctrica. Por lo tanto, fue muy importante notar esto, de que los estresores que por los que pasamos en la vida, las situaciones de estrés por las que pasamos en la vida, nos condicionan no solo a nosotros, sino también a nuestra descendencia y que podemos hoy por hoy, con este tipo de estudios, ir viendo cuál es ese marcaje, cuál es ese recorrido. Obviamente que vamos a desarrollar herramientas para trabajar eso. Sin embargo, una de las mejores herramientas es la toma de conciencia. Por eso vamos a encontrar que a la hora de trabajar
con este taller particularmente y también a la hora de trabajar con me sale la epigenética, perdón, con la psicogenealogía, vamos a ver que tomar conciencia es lo más importante. Que a partir de ahí hay un montón de cosas que se relajan y que se empiezan a abrir. Porque una de las cosas, digamos, que mantiene a los sistemas en estrés, ahora vamos a hablar mejor de los sistemas, de cómo se va generando esto, pero algo que mantiene a los sistemas en estrés o que genera también esta herencia de traumas son los secretos, los ocultamientos, las personas que han sido desplazadas del clan a través de una vergüenza o de algo que se vive como un secreto deshonroso, ¿sí? Entonces, acá en esto, cuando tomamos conciencia no solo de los mecanismos familiares de conducta, que es como, bueno, mi familia estaba bien visto, no sé, que los hombres tomaran alcohol, pero no que las mujeres tomaran alcohol. Bueno, ahí vamos a ver que hay mecanismos que son de conducta, ¿no? De qué se acepta o que se valida en mi familia y que no se acepta o no se valida en mi familia. Bueno, lo que vamos a ver también acá, cuando tenemos conciencia de estos patrones o de enfermedades, es de qué se desplazaba, qué individuo se desplazaba de nuestra familia o que generaban esa situación de deshonra. Y que por eso hay cosas de las que no se han hablado, no se han dicho, y ese nudo, ese estrés queda. Bueno, acá les puse una cita, esto es de Raliar Chantal, ella es francesa, igual que, bueno, Antoine Schutzenberger, ahora lo vamos a ver, ella es rusa, nacionalizada francesa, pero bueno, acá les dejé una cita de Raliar Chantal. Ella dice, somos el fruto de una larga cadena, en cada uno de nosotros habitan no solo nuestras madres y nuestros padres, sino también cada uno de nuestros antepasados que hicieron que hoy llegáramos a estar vivos. Toda su supervivencia, toda esta información de supervivencia está en nosotros. En el apunte que les dejé van a encontrar también cita de Raliar Chantal y les voy a subir el libro junto con el libro de Antoine Schutzenberger y el artículo para que lo tengan. Nadie les va a evaluar estos libros o estos textos. Yo se los estoy compartiendo porque me parece que es importante que los tengan para poder seguir el material si quieren hacerlo desde un lugar más teórico y para que sepan que esa información está ahí, existe y yo no estoy inventando la rueda, sino que esto es una escuela de mucha gente que hace muchos años viene estudiando todo esto. Y bueno, ¿cuál es otro de los objetivos que tiene la psicogenealogía? ¿Para qué nos sirve esta técnica psicoterapéutica? Bueno, nos sirve para liberarnos de los deseos ajenos y de las narrativas que no nos corresponden o que no son para nosotros o para nosotras. En ese sentido, nos ayuda de alguna manera a conocernos mejor, a dejar de repetir los patrones o estos mecanismos familiares de modo inconsciente y a empezar a vivir de forma auténtica, de acuerdo con la propia voluntad. Entonces, este es otro de los objetivos que vamos a encontrar en la psicogenealogía y que va a ser importante para la psicogenealogía. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Cómo ven esto? ¿Qué les parece? Interesante, sí, muy interesante. Bien. Bueno, continuamos entonces. Bien. Bueno, vamos a hablar un poco de los orígenes de esta rama, que es una rama, o sea, podríamos considerarla una rama de la psicología. Está formada por, entre muchos, psiquiatras, antropólogos, psicólogos y también personas que participaron del teatro. Acá el primero que les puse, más que nada por un tema de edad y por un tema de cronología, es Jacob Levi Moreno. Jacob Levi Moreno es el creador del psicodrama,
¿sí? Que de alguna manera después se va a decir que Bert Hellinger pensó que tomó cosas de ahí, algunos piensan como él, se copió, se robó un par de cosas, pero en realidad son propuestas diferentes las de las constelaciones que sin duda están influenciadas por el psicodrama de Moreno. Moreno era psiquiatra, a la vez era una persona que le gustaba el teatro y la actuación. En esta época, bueno, más que nada, en realidad ya fallecido él, pero para la década del 70 también surgen todas estas ideas sobre las performances, explorar el espacio desde otro lugar, y surge tanto desde las ciencias sociales como desde el teatro o el arte, ¿no? Que tiene mucho que ver, esto lo traigo porque tiene mucho que ver con los desplazamientos en escena, con cómo se ponen las personas, leer el lenguaje corporal de las personas. Entonces, una de las primeras pioneros en este rubro fue Jacob Levy Moreno, en Estados Unidos, está ubicado en Estados Unidos, y tanto él como Gregory Bateson y como Virginia Satir participaron en la década del 50 más o menos en una serie de conferencias que dieron informáticos. Entonces, Moreno, que él venía de la rama del psicodrama, era psiquiatra pero también trabajaba con teatro. Gregory Bateson es un personaje súper interesante, él es antropólogo, él además es biólogo y antropólogo, y se dedicó a investigar lo que son las relaciones de doble vínculo entre madre y paciente en esquizofrénicos. Y también tiene trabajos muy interesantes sobre alcoholismo. Y Virginia Satir es una de las fundadoras de lo que es la terapia familiar en Estados Unidos. ¿Sí? Estas tres personas en la década del 50, del siglo XX, del siglo XX, se juntaron en una serie de conferencias que se estaban dando sobre informática y donde se estaban empezando como a explicar las teorías de sistemas en los sistemas informáticos. Y a partir de la idea de entender que somos un sistema, o que los seres humanos o la familia pueden ser entendidas en términos de un sistema, es que se empiezan a analizar cuáles son estos inputs o outputs que tienen los sistemas. O sea, si yo pongo una variable, muevo una variable del sistema, todo el sistema se va a comportar de una forma. Si yo muevo otra variable, el sistema se va a comportar de otra y me va a dar otro resultado. Entonces, partiendo de la teoría de sistemas, de la informática, esta gente empieza a desarrollar una teoría sistémica para aplicar desde las ciencias sociales y sobre todo desde la psiquiatría y la psicología a lo que es la familia. De ahí que nacen estas terapias sistémicas familiares. De hecho, lo que nosotros vamos a hacer acá es una de las bases de la terapia sistémica, es una de las bases de la biodescodificación, que trabaja con este enfoque también de perspectiva de sistema, de entender la familia como todo un sistema. Esta gente toma esto y desarrollan en Palo Alto, en California, en Estados Unidos, ponen un centro de estudios en psiquiatría desde esta perspectiva sistémica, aplicando estas herramientas como la que vamos a ver, que es el genograma. Por eso les decía, en cualquier terapia sistémica familiar, lo primero que van a hacer es hacer un genograma o un árbol genealógico y hacer este trabajo de arqueología de la familia, entendiéndonos como parte de un todo, como parte de un sistema, ¿sí? Bien, después, la que digamos viene a iniciar o a ponerle nombre a esto de psicogenealogía es Anseline Schutzer-Berger, que como les dije tiene un apellido que por lo menos para mí es bastante complicado. Ella es psicóloga y estudió psicodrama con Moreno. Es de nacionalidad rusa, bueno, pero está radicada y nacionalizada, en realidad nació en Moscú, nació en Rusia, pero está radicada y nacionalizada francesa. Estaba, porque bueno, falleció en 2018. Ella estudia con Levy Moreno sobre el psicodrama, las teorías psicodramáticas, y a la vez ella hacía trabajo de clínica.
Entonces es la persona que les contaba recién que recibía a estos pacientes, recibía a estas personas en clínica, y empezaba a notar que había este tipo de patrones. Ella es una de las personas que introduce el concepto de fecha aniversario o mes aniversario dentro de los árboles genealógicos. También introduce esta idea de que hay gemelos, la importancia del incesto en los árboles genealógicos, eso también lo vamos a ver, y muchas de las nomenclaturas y de las palabras que vamos a usar para definir o para hablar de los, no quiero usar la palabra trastornos, pero vamos a hablar conflictos que pueden manifestarse en el árbol. Muchas de estas palabras fueron creadas por ella. Bueno, el libro Ay, mis ancestros es el libro más conocido que tiene, se publicó en 1988 y es el libro que yo les estoy adjuntando para que ustedes puedan tener toda la información al respecto, puedan leerlo. Son libros largos, o sea, tómenselo con calma y vayan tranquis y los van a disfrutar un montón porque son libros para ir bien adentro y en profundidad y reflexionar, ¿no? Es un poco lo que venimos a hacer a este espacio también. Bien, la herramienta con la que trabajamos entonces en la psicogenealogía o en las terapias sistémicas y en estos abordajes de la familia, una de las tantas herramientas, porque también tenemos, por ejemplo, las constelaciones familiares, líneas de tiempo, tenemos un montón de ejercicios. Bueno, una de estas herramientas es el genograma. ¿Qué es el genograma? Bueno, seguramente están familiarizados con el árbol genealógico, donde estábamos en el medio, nuestros hermanos al costado o hermanas al costado, nuestros padres encima, y después cada una de las ramas donde estaban abuelos, abuelas, tías. Perfecto, ese es el árbol genealógico normal. Cuando trabajamos con el genograma, lo que vamos a hacer es ampliar la información que encontramos en el árbol genealógico. Y lo vamos a hacer a través de símbolos. Entonces, por ejemplo, si vamos a trabajar con todos, bueno, vamos a separar, vamos a poner todas las mujeres van en círculos y todos los hombres van en cuadrados. Por ejemplo, podemos empezar a marcar. Sabemos que las líneas verticales nos van a mostrar descendencia, hay como una jerarquía dentro de la familia, y las líneas horizontales nos van a mostrar esas personas que están a nuestros costados, que son colaterales con nosotros. Entonces, vamos a ir armando este árbol genealógico, ampliando información a través de símbolos y de signos que nos permitan tener un vistazo rápido de qué es lo que estamos viendo y de cómo nos relacionamos con nuestra familia. Anselin Schusterburger, o sea, el que propone el genograma, más que nada, junto con Bateson, así, es Moreno. Él desarrolla no solo este tipo de estudio de la familia, sino que arma átomos sociales también. Son otras formas que vamos a ir viendo de medir cómo nos relacionamos con miembros de nuestra familia o de nuestras amistades, o incluso nos puede servir para mapear nuestras relaciones en el trabajo. Eso lo vamos a ver más adelante, cuando entremos en el módulo 2, en la parte de cómo construir estos árboles o cómo construir estas herramientas. Bien, Anselin Schusterburger va un poquito más allá y ella propone este genosociograma. En este caso ya no es más esta idea de voy a poner, por ejemplo, en los círculos a todas las mujeres y en los cuadrados a todos los varones, sino que vamos a empezar a dibujar en estos lugares pequeños códigos que nos permitan saber cómo se establecían las relaciones entre esas personas. Por ejemplo, en este caso que pueden ver acá, hay una doble línea, sí tenemos una buena relación o somos cercanos con esa persona. Mientras que si las relaciones son medio hostiles o podemos percibir que hay un tipo de abuso emocional de uno hacia otro, esto también se puede graficar en las líneas. Nosotros lo que vamos a hacer con el genograma va a ser registrar fechas de nacimiento, fechas de defunción. Esto va a ser súper importante. Fechas de nacimiento, fechas de defunción.
Enfermedades graves que hayan tenido los familiares, que hayan tenido nuestros ancestros, madres, padres. Nosotros vamos a hacer un trabajo de ir hacia abuelos, si podemos ir hacia abuelos. En este caso yo les puse una cita de Anselin Schutzelburger, que ella, por ejemplo, dice que ella iba 7 a 9 generaciones atrás y a veces más. Hay que tener mucha suerte con los registros y hay que tener ahí como mucha facilidad para encontrar 7 generaciones atrás. En general es más complicado y yo creo que si empezamos primero por lo cerquita, por nuestro núcleo más cercano, por mamá, papá, hermanos, y vamos ampliando ya a nuestros tíos y abuelos, ya tenemos un montón de información para trabajar. Si podemos ir todavía más para atrás con la historia que nos contaron de un bisabuelo, de una bisabuela, si fueron migrantes, si llegaron de tales tierras, si llegaron de tales otras, bueno, todo eso obviamente nos va a ser sumamente importante y van a ser cosas que vamos a querer registrar. Entonces vamos a ir encontrando diferentes maneras de registrar todo esto. Pero esa información es muy importante que esté y que la puedan ir consiguiendo. Empezamos, como decía, fechas de nacimiento, fechas de defunción, fechas si hay de enfermedades graves o cirugías, eso también está buenísimo encontrarlo. Y si hay enfermedades graves que se hayan repetido en la familia, por ejemplo el caso que vos traías, Salvador, al principio, me parece súper útil porque la verdad cuando se van repitiendo estas cosas y van quedando esto, bueno, finalmente toda la familia termina teniendo cuesta diabetes o lo que sea, ¿no? Como estas afirmaciones así tan fuertes condicionan un montón. Vamos a ver también que desde que nacemos o antes incluso del nacimiento ya hay un montón de cosas que se están poniendo en juego, así que vamos a ir estudiando eso también. ¿Qué pasó con nuestros nacimientos? ¿Qué pasó con nuestras gestaciones? ¿Qué pasó con el deseo que tenían nuestros padres sobre nosotros cuando nacimos? Es lo mismo si somos el hijo número 1 o el hijo número 6. ¿Qué expectativas tenían nuestros padres en esos momentos? Bueno, todo eso nos va a condicionar de alguna manera a quiénes somos hoy y a cómo vivimos hoy. Por eso insisto que uno de los objetivos de este taller y de la psicogenealogía en general es liberarnos de todos esos mandatos, primero reconociéndolos, ¿sí? Y justamente para poder, digamos, ir y generar esta reconciliación, vamos a tener que volvernos especialistas. ¿Pero qué tipo de especialistas nos tenemos que volver? Bueno, nos tenemos que volver especialistas en no juzgar y moralizar, en evitar juzgar y moralizar, en estar al acecho de nuestros propios prejuicios y volvernos especialistas en mirar y en escuchar con apertura. ¿Por qué esto? Porque hablábamos hace un ratito que los traumas familiares, los espacios donde más se cierra, digamos, la familia, o donde se generan los bloqueos dentro del árbol, donde se atrofian nuestras raíces, es cuando tenemos estas deshonras, estas vergüenzas, esto que no lo puedo decir, no lo puedo compartir con nadie. Entonces imaginen si nosotros nos enteramos que la abuelita al final tenía 3 amantes y todos como, no, en esa época, qué horror. ¿Quién somos nosotros ahora? ¿Quiénes son, como diría Moria, quiénes somos nosotros ahora para juzgar y moralizar a esa abuelita que no sabemos cuáles son sus motivos? Entonces, acá vamos a hacer este esfuerzo, vamos a hacer este trabajo de trabajar la compasión, de acompañar y desde esa mirada compasiva, con apertura ante lo que no entendamos, comprendiendo que también hay otras épocas, otras necesidades, que quizá, no sé, hubo gente que tuvo que esconderse mucho tiempo, fingir la muerte para sobrevivir, y eso queda inscripto en nuestro sistema.
Entonces, poder entender estas historias, conocer estas historias, hacerlas propias, entenderlas como parte de lo que heredamos en nuestra información y aceptarlo desde un lugar de no juicio, con apertura, con compasión, es lo que nos permite finalmente la reconciliación y la sanación con estos ancestros. Así que en este espacio espero poder acompañarles en esto de volverse especialistas en esta tarea de ir conociendo cada vez más y mejor a nuestros ancestros y nuestra propia historia, ¿no? Que seguramente estará llena de todo. Bien, hasta acá cómo vamos. ¿Qué les parece esto? Interesante, sí, muy bien. De trabajo? ¿Qué decía Salvador? Sí, no, interesantísimo. Es bueno conocer las historias de nuestros ancestros. Hay tantas y tan raras. Y eso de decir raro ya es juzgar, ¿no? Sí, pero yo creo que más allá de las palabras hay algo que tiene que ver con la intención y con la actitud. Porque algo nos puede parecer raro desde la sorpresa, desde, esto no me lo esperaba, o no me hubiera imaginado nunca que la abuelita andaba con 3 tipos, mirá si la abuela iba a hacer eso, qué loco. Mi caso. ¿Sí te ha pasado? Sí, claro, la abuela, el abuelo murió porque la encontró la abuela con otro. Murió de pena, ¿no? Y no solo era otro, eran otros. Caramba, bueno, interesante eso para ver después cómo se construye dentro de la familia ese lugar de las mujeres y qué pasa con la libertad de las mujeres o qué pasó con esa abuelita. Ahí tenemos un hilo de donde tirar bien, bien interesante. La abuelita se volvió a casar. Claro. Bueno, ahí eso por ejemplo es información súper interesante y las fechas también, si llegas a encontrar de Sí. fallecimiento, eso es muy interesante, porque ahí tenemos un hilito para tirar e investigar a ver qué pasa con eso. Bueno, yo les mandé un pequeño PDF adjunto al link para el encuentro de hoy. Y les puse una serie de preguntas al final que de nuevo, yo acá estoy transmitiéndoles un conocimiento, un saber, herramientas para que ustedes puedan usar para conocerse, para su trabajo ayudando a otros. Yo no voy a estar controlando a ver si ustedes hicieron o no hicieron la tarea y ese tipo de cosas. Pero sí está bueno que sepan que ahí tienen una serie de preguntas y que parte de participar de este trabajo es hacer las preguntas con conciencia y laburar esas preguntas con conciencia, ¿no? Entonces, para lo que vamos a hacer en este trabajo de arqueología familiar es recopilar datos. Y para eso tenemos que conocernos también. Yo soy una persona que insiste mucho en que la escritura es una gran herramienta y que realmente nos ayuda a ordenar no solo las ideas, sino también a canalizar y a desfogar mucha información. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que tengan un cuaderno de notas a mano. ¿Sí? Yo suelo llamar bitácora, me gustan mucho las metáforas espaciales, entonces lo suelo llamar bitácora. Y recomiendo que tengan para este armado, después les voy sugiriendo que armemos una carpeta y vamos a ir trabajando folios, cositas, pero lo que les recomiendo ahora es que tengan esta bitácora del taller donde puedan ir anotando las respuestas a estas preguntas, donde estos les sirvan como disparadores para poder reflexionar y para poder pensar mejor sobre esto de qué es la familia y cómo nos vimos en este marco de crianza con la familia. Bueno, entonces, cuaderno de notas para ir registrando patrones, asociaciones, recuerdos que vayan teniendo, estas cosas sobre la noción de familia, por ejemplo, qué cosas eran una regla. Esto, Salvador, que vos traías al principio, está buenísimo porque es como eso, ¿no? Todos en mi familia se van a morir de esto, ¡pum!
Todos en mi familia hacen esto, el que tiene este apellido hace esta cosa. Bueno, todas esas son reglas que se van transformando en dinámicas y que van quedando impresas de alguna manera en nosotros y que absorbimos en la crianza, sobre todo desde antes de nuestro nacimiento, gestación, hasta los 7 años. Entonces, todo esto les sugiero que lo vayan registrando y si tienen más preguntas que les vayan surgiendo, buenísimo, tráiganlas, compartámoslas. Insisto en que la idea es que este sea un espacio de trabajo, por eso me gusta la idea de taller. Esto no es un curso, no es una formación, acá venimos a trabajar, a compartir, a decir, mirá, encontré este dato, ¿cómo lo puedo meter más acá? Esto, ¿cómo tengo esta información sobre mi tío? No sé cómo linkearla, esta enfermedad en mi familia ahora, cómo podemos buscar una solución, una sanación dentro de eso. Bien. Y lo otro es organización y tener paciencia, porque hay un tiempo que está dado, y acá me voy a poner súper mística, que está dado por una inteligencia divina. Cuando empezamos a estudiar todas estas cosas y empezamos a tirar de este hilito del laberinto, del minotauro, el hilito de Ariadna para encontrar esa guía, va a parecer de golpe que abrí un cajón y encontré una carta de la abuela al abuelo donde ella decía que estaba enamoradísima, por ejemplo. Y lo encontré porque justo una hermana me invitó a, no sé, tomar el té y encontró la carta, lo que sea. Pero empiezan a aparecer estas cosas. Y está bueno prestarles atención, está bueno que las antenitas estén alerta para eso. Bien. Bueno, y por último, lo que yo quería proponerles para hoy, con estas preguntas. Me quedó... Momento.